Sean todos muy bienvenidos aquí a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura, saliendo por Spreaker, por Spotify, por YouTube. Nos puedes encontrar en diferentes plataformas y toda esta información para acceder a ella la vas a poder encontrar en la descripción del video. Están todos los links. También estamos en Rockfin, así que damos la bienvenida a esta nueva plataforma que nos ha acogido, que es Rockfin, una excelente alternativa a YouTube, donde nos han admitido para poder generar contenido. Así que agradecer a la gente de Rockfin que nos está permitiendo estar también en esta plataforma. Bueno, hoy día les traigo un tema que es realmente impresionante. Es un tema que todos deberíamos conocer de alguna manera, porque estamos viviendo una confusión que va creciendo día a día. Mucha gente se siente muy confusa. Muchas personas también esta confusión hace que caigan en la primera información falsa que circula por ahí, o que le crean de repente a cualquier persona que viene con una solución y empieza a plantear estas soluciones para sus problemas. Todo esto es importante tenerlo en cuenta, esto que vamos a ver hoy día, porque esto puede hacer una real diferencia. Necesitamos cada día más entender lo que está sucediendo en el mundo realmente y cómo se están moviendo los hilos, qué técnicas se están utilizando. Y hoy día por eso vamos a hablar de la guerra cognitiva. Esto es fundamental poder entenderlo, y esto es algo que se usa durante bastante tiempo. La mayoría de los medios que hablan de esto son medios rusos que denuncian a la OTAN, por ejemplo, de que está planeando una guerra, ¿cierto?, cognitiva contra ellos, contra los rusos. Pero también hay que entender que los rusos, por su parte, también, así como otros ejércitos del mundo, están trabajando activamente en esto. Los chinos también, así que no es esto exclusivo de alguien, sino que es parte de la forma en cómo ha evolucionado el arte de la guerra a estas alturas. Hoy día nos vamos a sumergir en esto, en la guerra cognitiva. Vamos a ver cómo es esta guerra por la mente de las personas. Vamos a profundizar en estas técnicas que se están utilizando. Vamos a ver las fuentes, dónde se han publicado este tipo de estudios y por qué es tan importante que tú puedas conocer esta información el día de hoy. Una guerra por la mente no es, por la mente de las personas no es algo menor, ¿cierto? Cuando ya las personas comunes y corrientes se las está transformando en un arma de guerra, guerra psicológica. Todo esto es de vital importancia poder comprenderlo. Así que vamos, después de este pequeño corte, ya volvemos. ¿Por qué es tan importante poder comprender esto? Bueno, porque nos va a permitir no ser manipulados, entender a veces cuáles son estas estrategias y cómo funciona la guerra psicológica. Porque si usted tiene hoy día una cuenta en redes sociales simplemente, o usa un teléfono celular, bueno, usted puede ser perfectamente blanco, ¿cierto?, de estos planes de guerra psicológica, de guerra cognitiva, de estas operaciones que se están realizando. Vamos a ver hoy día la documentación y vamos a mostrar cómo desde el año 2020 la OTAN, en el caso de la OTAN, porque ya dijimos que esto lo utilizan diferentes ejércitos, pero vamos a poner de ejemplo la documentación que hay de la OTAN al respecto, y cómo ha perseguido la OTAN estos planes de guerra psicológica que están en estos momentos al pie de igualdad con otras áreas de operaciones anteriores militares, como por ejemplo la alianza militar que había típica en la tierra, el agua, el aire, el espacio y también el ciberespacio. Aquí estamos hablando de un campo de batalla de la opinión pública. ¿De qué hablan estos documentos de la OTAN para irnos adentrando en esto, sumergiéndonos en este apasionante episodio del día de hoy aquí en el podcast de Contracultura? Bueno, estos documentos de la OTAN hablan de guerra cognitiva. Esto significa una guerra mental. Vamos a ver ahora qué tan concreto es este proyecto y qué pasos se han dado hasta ahora y a quiénes va dirigido. Se dice que para salir victorioso de una guerra, también hay que ganar la batalla por la opinión pública hoy en día. En esto se basa gran parte de estos estudios, y todo esto se lleva a cabo desde hace más de 100 años con herramientas cada vez más modernas, además las llamadas técnicas de lo que se denomina el poder blando. Más adelante vamos a profundizar en esto. Técnicas de poder blando. Estas técnicas describen todas aquellas herramientas psicológicas de influencia
por las cuales las personas pueden ser guiadas de tal manera que ellas mismas no sean conscientes de este control. Clarísimo. Aquí hay una persona que destaca, el politólogo estadounidense Joseph Nye, que describe así este poder blanco como la capacidad de persuadir a otros para que hagan lo que uno quiere sin usar la violencia o la coerción. Está clarísimo que el campo aquí de acción es la mente humana, ¿cierto? Es la persuasión, es guiar a las personas de tal manera que ellas no sean conscientes de las decisiones que están tomando y de que hay un control, por supuesto, que los está haciendo tomar esas decisiones o influenciándolos en esa dirección de toma de decisiones. Pero aquí viene algo muy interesante, porque la OTAN tiene plena conciencia y define dentro de las amenazas crecientes, la desconfianza, por ejemplo, que existe hacia los gobiernos el día de hoy y también hacia las Fuerzas Armadas, que según ellos va en aumento. Y mientras que la OTAN está intensificando todos los esfuerzos para poder utilizar una guerra psicológica cada vez más sofisticada en la batalla por la mente y también por el corazón de las personas, aquí hay un programa principal que se llama Cognitive Warfare, o sea, guerra cognitiva, ¿cierto? Y aquí hay ciertas armas psicológicas dentro de este programa y se declara aquí algo muy importante, que el hombre mismo será declarado nuevo teatro de guerra. Todo esto se denomina el dominio humano, o está dentro de la esfera, el campo de influencia de la esfera humana. Muy, muy interesante esto. La pregunta que usted se podría estar haciendo de cuándo viene esto, y la verdad es que no tenemos idea, no tenemos cómo saberlo, porque usted se imaginará que si hay algunos documentos aquí en este caso que se pueden rastrear hasta septiembre del 2020, pero es imposible saber cuánto de esto estaba en la esfera de lo clasificado, ¿cierto? Y para que ya se esté hablando en la prensa o ya podamos hacer un programa de esto, imagínense lo avanzado que puede estar este tema. Así que esto no es en ningún caso, como siempre les digo, la última palabra, es solamente algo de referencia. Pero están los ensayos de septiembre del 2020 y uno de estos se llama el sexto dominio de operaciones de la OTAN. Fue escrito en nombre del Centro de Innovación de la OTAN, que se llama iHub, latina, y Hub, HV. Algunos de los autores en este ensayo son el estadounidense August Cole, ex periodista además del Wall Street Journal, especializado además en la industria de la defensa y que también ha trabajado, dice él, durante varios años para el think tank transatlántico Atlantic Council. Bueno, todo esto a modo de referencia para que vean de dónde viene esto, hasta dónde podemos rastrear esto. El iHub, este centro de innovación de la OTAN, fue fundado además el año 2012 y afirma ser un grupo de expertos, donde expertos entre comillas e inventores de todas partes trabajan juntos para, según ellos, resolver los desafíos de la OTAN, y tiene su sede en Norfolk, en Virginia, en Estados Unidos, y oficialmente no forma parte de la OTAN. Está financiado por el Comando Aliado de Transformación de la OTAN, uno de los dos cuarteles generales estratégicos que hay de la OTAN. Este ensayo es muy interesante porque cuenta varias historias ficticias, concluye además con un discurso inventado por el presidente de los Estados Unidos, quien explica a sus oyentes cómo funciona la guerra cognitiva y por qué cualquiera puede participar. Vamos a ver un extracto de este discurso inventado, ¿cierto?, de este ejercicio. Dice: los avances actuales en nanotecnología, biotecnología, tecnología de la información y ciencia cognitiva, impulsados por el avance aparentemente imparable de la troika de inteligencia artificial, el Big Data y la adicción digital de nuestra civilización, han creado una perspectiva mucho más inquietante, un quinto pilar integrado donde todos, sin saberlo, actúan según los planes de uno de nuestros adversarios. Bueno, todos estos pensamientos y sentimientos, lo que importa aquí es de cada individuo, de cada persona que participa en la sociedad, están cada vez más en el centro de este nuevo tipo de guerra. El territorio en disputa es usted, esté donde esté y sea quien sea. Además, Cole dice que hay que lamentar una constante erosión de la moral de la población. Argumentan así que el dominio humano es la mayor vulnerabilidad. Y esta área de operación, o sea, este dominio, sería en consecuencia la base para controlar todos los demás campos de batalla: tierra, agua, aire, espacio y ciberespacio, como lo vimos desde un principio. Por lo tanto, este autor, que escribe esto además con un francés, estos dos autores en realidad instan a la OTAN a actuar con rapidez y considerar el espíritu humano como el sexto dominio de operaciones de la OTAN. Con eso queda clarísimo que el campo, tú eres
el territorio en disputa, tú eres el campo de batalla. Al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, este exfuncionario francés y director además de innovación del IHAV, que se llama François Ducluzel, estaba trabajando en este documento de estrategia integral que se llamaba Cognitive Warfare, como lo vimos, y que fue publicado por el IHAV en enero del año 2021. En lugar de usar escenarios imaginarios, Ducluzel escribió un análisis detallado de la guerra de las mentes. Al igual que los autores del sexto dominio de las operaciones de la OTAN, destaca que la confianza es el objetivo. Esto se puede ganar o destruir en la guerra de información o a través de operaciones psicológicas o PSYOPs, que dice aquí, es decir, guerra psicológica. Sin embargo, las técnicas convencionales de poder blando ya no son suficientes a estas alturas, dice. Lo que se necesita es una guerra cognitiva, es decir, relativa a la mente, una propaganda participativa en la que todos participen. A estas alturas no está claro quién realmente es el objetivo de toda esta propaganda, ¿cierto? Pero Ducluzel lo que sí deja en claro y enfatiza es que todos están involucrados en esta nueva forma de manipulación y que el objetivo en este caso es proteger el capital humano, entre comillas, de la OTAN. El área además de aplicación se refiere a todo el entorno humano, ya sea amigo o enemigo. Y también habla que aunque las capacidades y la amenaza del enemigo en el campo de la guerra cognitiva son todavía bajas, Ducluzel pide a la OTAN que actúe rápidamente y promueva la guerra cognitiva. Aquí tienen algunas referencias de que esto es absolutamente real y pueden estudiar e ir a las fuentes y ver, por supuesto, en los sitios de la OTAN, porque hay mucha documentación de esto que se muestra al público, es de dominio público. Así que podemos sacar muchas conclusiones de lo que podemos ver dentro de las fuentes oficiales, en este caso poniendo como ejemplo a la OTAN. La neurociencia ocupa un lugar muy especial y vamos a entrar en ese punto para poder entender esto. Unos meses más tarde de todo esto, la OTAN asumió además las demandas de los estrategas, puso en práctica esto y en junio del año 2021 celebró su primera reunión científica sobre guerra cognitiva. Esto lo hizo en Bordeaux, en Francia. En una antología que acompañó al simposio, los estrategas de Innovation Hub tuvieron la oportunidad de hablar junto a altos funcionarios de la OTAN. En el prólogo, el general francés André Lanata agradeció nuestro Innovation Hub y destacó la importancia de explotar las debilidades de la naturaleza humana y liderar además esta batalla en todos los ámbitos de la sociedad. También se trata de involucrar a la neurociencia en la carrera armamentística. Armamentización de las neurociencias. Se ha señalado que la guerra cognitiva de la OTAN es una defensa contra guerras similares de China y Rusia comunistas. Sus actividades de desinformación, dijo, han generado una creciente preocupación entre los aliados de la OTAN. Este simposio, además, donde hubo una intensa discusión sobre cómo usar esta neurociencia para poder llevar a cabo estos ataques digitales contra el pensamiento, pero no solo eso, contra los sentimientos y las acciones de los humanos. Muchos recordarán aquí el discurso de Sebastián Piñera cuando él dice que ahora podemos insertar sentimientos, cuando habla todo en este contexto de la neurociencia. Bueno, esto queda para que vayan uniendo las piezas del puzzle y vean cómo todo esto está de alguna manera interconectado, el uso de la neurociencia para poder llevar a cabo quizás algún ataque digital contra el pensamiento, controlar ciertos comportamientos, los sentimientos de las personas y por supuesto finalmente su acción. Así que esto es absolutamente clave. Aquí hay una cosa clave que menciona en este simposio el señor Ducluzel, que dice que a la OTAN le gustaría confundir a los oponentes potenciales, o sea, a los enemigos, lo más a fondo posible, confundirlos lo más a fondo posible para dictar, entre comillas, su comportamiento. Aquí vemos claramente que generar, por supuesto, confusión puede ser muy útil, ¿cierto? Para poder dictar el comportamiento de un oponente. Pero hay mucho más, porque pongan atención a esto. Porque los estrategas rara vez admiten abiertamente que estas técnicas pueden usarse no solo en poblaciones enemigas, sino también dentro de los países de la OTAN, en este caso. Aquí está el peligro, ¿cierto? ¿Contra quién puede usar este poder? Podría yo cambiar, por ejemplo, la percepción de las personas para votar por un determinado candidato. Todo esto ya de alguna manera se está haciendo y los ejemplos están a la vista con las últimas investigaciones y los últimos escándalos que ha habido, que ya vamos a pasar a revisar algunos de ellos como ejemplo. Aquí hay declaraciones que son vagas,
sobre este tema, de contra quién pueden realmente usarse estas técnicas, pero hay indicios de que la OTAN también está apuntando a su propia población. El general francés Eric Autelet escribió un artículo sobre esto y dice: desde Vietnam nuestras guerras se han perdido a pesar de los éxitos militares, en gran parte debido a la debilidad de nuestra narrativa, es decir, ganar los corazones y las mentes de la gente, tanto en relación con las poblaciones locales, en los teatros de operaciones, como con respeto a nuestras propias poblaciones. Hay dos intereses en nuestras relaciones con el enemigo y el amigo, y podemos elegir modos de acción pasivos o activos, o ambos, al considerar los límites y restricciones de nuestro modelo de libertad y democracia. En cuanto a nuestro enemigo, debemos ser capaces de leer, entre comillas, la mente de nuestros oponentes para anticiparnos a sus reacciones. Si es necesario, debemos ser capaces de penetrar, entre comillas, en las mentes de nuestros oponentes para influir en ellos y permitirles actuar en nuestro nombre. Bueno, aquí hay otras cosas muy interesantes, como un concurso, por ejemplo, que es un paso que dio el iHub, volviendo, ¿cierto?, a este centro de desarrollo, que además ha anunciado este concurso de innovación para poder contrarrestar la guerra cognitiva, y esto comenzó en octubre del 2021. Hay un concurso que reúne ideas y se lleva a cabo 2 veces al año. Desde el año 2017 existe esto. Es un desafío que dicen ellos que está abierto a todos, individuos, empresarios, empresas emergentes, industrias, ciencia, etcétera, que se encuentran en un país miembro de la OTAN, y ofrecen además un premio en efectivo hasta de $8.500 para reunir estas ideas para contrarrestar la guerra cognitiva. Los temas se seleccionan aquí en colaboración con ni más ni menos que la Universidad Johns Hopkins, y siempre son temas, dicen ellos, particularmente influyentes para el desarrollo de futuras capacidades militares, siguiendo el lema: la mejor manera de anticipar el futuro es inventarlo. Las áreas son inteligencia artificial, sistemas autónomos, espacios hipersónicos, tecnología cuántica y biotecnología, entre otros. Aquí nos podemos hacer una idea de la dimensión que tiene esto, porque hubo 10 participantes en la final de esta competición, y fue retransmitida 2 meses después de que terminara, ¿cierto? Y habían 8 de ellos que habían desarrollado programas informáticos que utilizaban inteligencia artificial, por ejemplo, para escanear, para analizar grandes cantidades de datos en Internet con el fin de monitorear mejor y, se supone, poder predecir opiniones, los pensamientos y también el intercambio de información que tenían las personas que habían sido estudiadas. El objetivo más popular de los programas informáticos son las redes sociales, por ejemplo Facebook, Twitter, TikTok y Telegram. Una de las cosas que más les llama la atención, y por supuesto es lo que están buscando, porque la ganadora aquí fue una empresa estadounidense de este concurso, Verifix. Y el lema de esta empresa es: medimos las creencias para predecir y cambiar el comportamiento. Todo esto que hizo esta empresa estadounidense que ganó este concurso, habían desarrollado una plataforma con la que era posible identificar los llamados nudges, o lo que llaman ellos empujoncitos psicológicos inconscientes en el Internet. Esta plataforma Verifix ha estado en uso durante años, ha trabajado con varios gobiernos también y grandes empresas, y según el jefe, John Fuitz, quien tiene estrechos vínculos familiares con el aparato de seguridad de Estados Unidos, para él la guerra cognitiva consiste en cambiar creencias. ¿Qué es lo que puede hacer su software, por ejemplo? Puede analizar estos cambios dentro de su ejército, dentro de su población y además dentro de una población extranjera. Esto lo explicó además a los jueces de la competencia de este concurso. Teniendo en cuenta además que la guerra cognitiva ya está en marcha y en las últimas técnicas de manipulación se están utilizando actualmente este tipo de técnicas en la guerra de Ucrania, por ejemplo, para dirigir los pensamientos y sentimientos de las poblaciones de todas las naciones involucradas en la guerra. Y se agradecería, dice el autor de este artículo, que es una columna original de Jonas Togel, dice, se agradecería una aclaración sobre las técnicas de poder blando de la guerra cognitiva y debería ser más urgente que nunca. Piden una transparencia, ¿cierto?, en este tipo de actividades. ¿Qué es la guerra cognitiva en el fondo? Es un arte para poder explotar y manipular las percepciones, dicen algunos. Y otros, como por ejemplo esta experta en defensa también francesa, de apellido
Raymond y dice ella que la guerra cognitiva es la forma de manipulación más avanzada que existe en la actualidad. Aquí claramente, según algunos autores, que esto es lo interesante de poder entender, es cómo se pueden utilizar herramientas cibernéticas para poder alterar procesos cognitivos del enemigo, además poder explotar todo lo que se denominan los sesgos mentales o también el pensamiento reflexivo y además provocar distorsiones del pensamiento, influir en la toma de decisiones y por supuesto obstaculizar alguna acción que se vaya a tomar con efectos negativos, tanto a nivel individual como colectivo. Así, la guerra cognitiva va más allá de la guerra de la información en el sentido de que determina no solo lo que la gente piensa, sino cómo piensa y cómo actúa. Y es una combinación de operación psicológica y cibernética con los objetivos militares. ¿Por qué estoy haciendo este programa? Se preguntarán ustedes. Ustedes saben que esto es importante, pero yo estoy viendo esto todos los días. Todos los días estoy viendo cómo operan información, desinformación, y cuando ya hay algo coordinado, uno empieza a parar las antenas, ¿cierto? En el caso de lo que se está viendo ahora en Brasil, yo estoy viendo exactamente esto. Este modelo de guerra cognitiva aplicado para poder frustrar, por ejemplo, explotar los sesgos mentales, poder justamente exaltar ciertas pasiones para poder conducir a las personas a determinado lugar que podría causar problemas, por ejemplo, influir en la toma de decisiones, también obstaculizar muchas de las acciones que se están tomando. Todo eso se ve todos los días. Se ven también los efectos negativos, la gente con desesperanza, producto de empezar a distorsionar, ¿cierto?, el pensamiento de las personas mediante esta información. Y todo esto lo ves primero a nivel individual, una o dos opiniones, y después se genera algo completamente colectivo. Para mí esto es fundamentalmente clave, entender cómo funciona esto para poder estar preparado para lo que viene. Así que esto yo lo estoy viendo todos los días, todos los días. Quienes no están preparados, por supuesto, y no tienen este tipo de acceso a este tipo de información, bueno, caen como moscas en la primera trampa que se genera. Porque la gente no indaga de dónde viene esa información o qué es lo que están pretendiendo hacer con interrumpir, interrumpir un proceso, por ejemplo, que es muchas veces legítimo por parte de las personas. Pero aquí vemos cómo se pueden interrumpir los procesos, se pueden alterar y se pueden, por supuesto, echar abajo. Por eso es tan importante poder entender esto. Esto es clave porque esta es una guerra sobre cómo piensa el enemigo, además. Cómo funciona su mente. Cómo ve el mundo y cómo desarrolla su pensamiento conceptual. Es ahí donde tratan de meter esta interferencia. ¿Por qué? Porque el objetivo, como dice Bernard Claverie y François Ducluzel, es poder cambiar la cosmovisión del enemigo, que afectaría además su equilibrio psicológico, su capacidad para competir y desarrollarse, socavaría además la confianza del enemigo y por lo tanto lo debilitaría. En general, dicen ellos, el objetivo es atacar, explotar, degradar e incluso destruir cómo alguien construye su propia realidad y autoconfianza mental. Hay más autores. El año 2018, Rosner y Simantov hablan de la guerra cognitiva y dicen que es una manipulación del discurso público por parte de elementos externos que buscan socavar la unidad social o dañar la confianza política en el sistema político. Estamos viendo esto todos los días, se lo repito. Vladimir Lepejin. Él dice, la guerra cognitiva es la guerra del conocimiento y las percepciones. El doctor Arach Shargi dice, la guerra cognitiva altera el mapeo cognitivo del cerebro humano, cambia o destruye por completo los bordes y muros cognitivos, cambiando así las percepciones humanas y en perspectiva las acciones. Priva además de la posibilidad de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal y conduce a errores de cálculo en las acciones. Uno de los resultados, además de esta guerra cognitiva, es el caos epistemológico creado
en el cerebro humano, la capacidad de comprender qué conocimiento es correcto o incorrecto. Aquí toda esta capacidad disminuye. Hay una búsqueda caótica por atrapar al correcto al final y el cerebro humano se enfrenta a un colapso ontológico, pierde su objeto el objeto de su prisa. Dice Vladimir Lepejin, probablemente. La guerra cognitiva además tiene 3 dimensiones. Primero, las operaciones psicológicas. En segundo lugar, involucrar a las neurociencias, es decir, convertir las ciencias del cerebro en armas. Y tercero, implementar la ingeniería social. Tiene además el potencial de fracturar y fragmentar a toda una sociedad, de modo que ya no tenga voluntad colectiva de resistir a un enemigo. Dígame si no lo estamos viendo todos los días. Yo lo vi en el denominado estallido social, ¿cierto? Mal denominado. Lo hemos hablado 1.000.000 de veces. Ese nombre también es parte de una estrategia de guerra cognitiva, ¿cierto? Es hacerle creer a las personas de que todo esto fue espontáneo y al unísono repiten esto. Las huellas, además de la guerra cognitiva, se pueden encontrar en la doctrina del general ruso Gerasimov, quien en su artículo El valor de la ciencia está en la previsión, que publicó el año 2013, expuso el nuevo tipo moderno de guerra, que más se parece a la piratería, la sociedad del enemigo. Según la opinión de Gerasimov, a través de la desinformación y la información errónea en las redes sociales con una variedad de actores y herramientas como piratas informáticos, medios de comunicación, empresarios, filtraciones e incluso noticias falsas que desempeñan funciones de municiones de racimo digitales, virtuales, artificiales, se puede lograr, dice Gerasimov, un ambiente de disturbios y conflictos permanentes dentro de un estado enemigo. El concepto además de guerra cognitiva ha encontrado su reflejo en los estudios patrocinados por la OTAN. Hasta hace poco, la OTAN había dividido la guerra en 5 dominios operativos diferentes, como vimos antes: aire, tierra, mar, espacio y cibernético. Pero con todos estos desarrollos de la guerra cognitiva, la alianza militar está discutiendo un nuevo 6º nivel, el dominio humano, lo que vimos en un principio del programa, ¿cierto? Este es el nuevo dominio humano y que, según este informe de guerra cognitiva de la OTAN en el año 2021, el cerebro humano ahora se va a convertir en el campo de batalla del siglo XXI. Por eso muchas veces se habla de que la guerra está dentro de tu mente. Se habla de la militarización de la ciencia del cerebro, por ejemplo, conceptos como ese que se han descrito en algunos estudios de este fenómeno. Se ha enfatizado que los países occidentales deberían trabajar en estrecha colaboración con la academia para armamentizar, entre comillas, las ciencias sociales y las ciencias humanas a fin de mejorar las capacidades de guerra cognitiva. Aquí viene algo que es realmente clave e importante y lo hemos visto durante muchos programas aquí en Contracultura y seguramente ustedes van a unir las piezas del puzzle, así como yo también lo estoy haciendo. La guerra cognitiva puede ocultarse de manera completamente imperceptible en cosas a las que estamos acostumbrados. Películas, imágenes, canciones, diarios, libros, páginas web de bloggers o cuentas de plataformas sociales, siendo esta una guerra de percepciones que se forman en rincones profundos de nuestra conciencia y solo ocasionalmente se manifiestan en la superficie, pero determinan nuestra mentalidad y nuestro comportamiento. La guerra cognitiva tiene su poder insuperable, esbozando en la mencionada doctrina de Gerasimov. ¿Qué dice Gerasimov? Es difícil resistirse a un enemigo que no puedes ver o que ni siquiera estás seguro de que esté ahí. Recuerdo nuevamente al presidente Sebastián Piñera de Chile cuando comenzaron a quemar Santiago, dijo: estamos en guerra con un enemigo prácticamente invisible, ¿cierto? Pero muy poderoso. No recuerdo cuáles fueron sus palabras exactas, pero nadie podía ver ese enemigo. La población no lo pudo identificar nunca. No entendió qué es lo que estaba pasando. Y padeció lo que padeció por falta de conocimiento. Bien, aquí hay un artículo muy interesante que le da otra dimensión a esto que hemos estado comentando el día de hoy, a la guerra cognitiva, y es un artículo de The New Global Order que se llama El Nuevo Orden Global, ¿cierto? .com,
Y habla también de la época de la guerra cognitiva. Habla de la velocidad y el alcance de la propagación de la información que tiene hoy en día y que han visto enormemente impulsadas estas innovaciones y además a través de todos los avances tecnológicos que ha habido hoy en día. Y dicen que esto puede tener un impacto masivo en el panorama geopolítico del mundo sin iniciar una guerra militar cinética. O sea, puede cambiar completamente esto, puede cambiar la geopolítica sin disparar un tiro. Y como tal, los actores estatales, como los no estatales violentos, están empleando la tecnología y la psicología para librar una guerra cognitiva en naciones que tal vez ni siquiera estén preparadas para tales tácticas y su magnitud. En consecuencia, contrarrestar la guerra cognitiva, dice este artículo, requiere una acción organizacional innovadora que esté respaldada por un cambio persistente frente a las tecnologías en evolución. Aquí, la guerra cognitiva o el cognitive warfare se ha transformado en el concepto de conflicto por lo que se denomina debajo del umbral y se encuentra en un momento crítico de convertirse ya en una norma. La confianza es la confianza la que es el eje de la fortaleza estratégica de un país. Es justamente eso lo que vemos que está bajo ataque. Todo esto se puede anular mediante la guerra cognitiva con la utilización mínima de recursos mientras se maximizan los resultados. La manipulación exitosa de métodos asimétricos y medios no convencionales que abarcan entregas no cinéticas, o sea, sin disparar un tiro, volvemos a repetir, y no letales, propagadas a través de vías digitales, han eliminado el epicentro de la batalla política de la guerra armada a una guerra narrativa disputada en la mente del público. La guerra cognitiva también puede librarse con el propósito explícito de fomentar aprensiones con respecto a la gobernabilidad, subvertir los procesos democráticos, desencadenar disturbios civiles o instigar movimientos separatistas. Esto se hace mediante el refuerzo de los sesgos cognitivos, el racionamiento innato y las falacias en la toma de decisiones de incidentes críticos. Muy interesante esto. Lo pone en su real dimensión, hasta dónde puede llegar esto. Todo esto ha sido definido, esta guerra cognitiva, como un proceso de desinformación para debilitar psicológicamente y gradualmente además a los receptores de la información. Y con esta manera dirigen el discurso público. Así también crean grietas en la armonía social y dañan la confianza en las instituciones. ¿Vieron los ataques a la policía, los ataques a carabineros, los ataques a las Fuerzas Armadas? Es lo único que mantiene un país. Aquí, en esta etapa, en este estadio, la información se propaga, se amplifica deliberadamente a través de las redes sociales, noticias falsas, plataformas en línea, filtraciones, videos, información políticamente delicada, así como fotografías alteradas para que estén fuera de contexto y también, por supuesto, el uso de caricaturas políticas. Todo esto con el propósito de adquirir una ventaja competitiva sobre el adversario. Los espectadores objetivos, aquellos que están viendo todo este espectáculo, ¿cierto?, que hacen clic en las publicaciones que van distribuyendo esta información, pueden entonces adoptar, dice este artículo, la postura de que se está propagando hacia otros objetivos estratégicos u operativos de los actores que participan en esta guerra cognitiva con más facilidad y sin saber absolutamente nada. La guerra cognitiva es también el armamento de la ingeniería tecnosocial, que examina los procesos en los que las tecnologías y las influencias sociales influyen en los pensamientos, las percepciones y las acciones. Bueno, ahí lo tienen, una información realmente imprescindible para poder entender muchas de las cosas que están sucediendo hoy día en todos los ámbitos de la sociedad, también en esta guerra de la información que vemos día a día. También tiene mucho que ver con esto, este control, esta guerra por el control de la narrativa. Si ustedes se fijan, hay una guerra por el control de la narrativa. Todo lo que se aleja de la narrativa oficial es inmediatamente perseguido. Eso da cuenta de que todo esto que acabamos de ver es real. ¿Por qué existe ese desespero por el control de la narrativa? Son cosas que hay que tener en cuenta y que nos pueden ayudar a entender mucho mejor a lo que nos estamos enfrentando.
Hay maneras de contrarrestar una guerra cognitiva. No me quiero detener en eso porque son cosas bastante técnicas, más aplicadas a los estados. Pero lo que sí usted puede hacer es lo que están haciendo en diferentes grupos, por ejemplo en Telegram y todo, que cuando una información es falsa, no llegan y comparten cualquier cosa. Todos podemos caer en ese rollo. No estoy diciendo tampoco que sea inmune a eso, porque con esto, gracias a los errores que uno comete, también va aprendiendo y llega a estas conclusiones. Pero una de las maneras de poder cortar con esto y que no tenga un mayor impacto es verificar las fuentes. Algo tan simple como eso, verificar las fuentes. Y mucha gente está haciendo eso y está poniendo inmediatamente fake encima de eso. Es como un verificador de datos de los patriotas, ¿cierto? Que están poniendo ahí, esto es fake, esto no es tal. Se van creando todo este tipo de narrativas que a los únicos que benefician es a los que están socavando, por supuesto, la soberanía nacional y que tienen algún objetivo que nosotros desconocemos a este nivel. Así que es fundamental que usted pueda tomar acción respecto a esto, porque va a llegar un momento en que se va a necesitar se va a necesitar gente preparada en esto. Ya la necesitamos y no la estamos teniendo. Es fundamental que esto no se transforme en un cantinfleo, ¿cierto? Este tema de las redes sociales, este tema de los grupos. Porque si no, imagínense qué filtro va a haber ahí cuando la situación se ponga más compleja, como es el caso de lo que yo estoy viendo en Brasil. Ese tipo de informaciones falsas o para tratar de cambiar la percepción de las personas pueden hacer mucho, mucho, mucho daño. Y pueden desmovilizar, por ejemplo, un movimiento completo, con 2 o 3 mentiras que se inventan, desmoralizando a las personas y confundiéndolas y llevándolas hacia una acción determinada, en este caso que no hagan nada, que se desmoralicen, que se queden en la casa, etc. O llevándolas directamente hacia una trampa, ¿cierto? Así que bueno, por eso le estoy poniendo estos ejemplos prácticos de lo que puede hacer una persona común y corriente que empieza a recibir este tipo de información, que está en redes sociales, que tiene cierta influencia, que tiene sus grupos o que tiene su página en Facebook. Acuérdense, todo el mundo cuenta aquí. Pero con acciones tan simples como esas podemos hacer una tremenda, tremenda diferencia. Y yo lo estoy viendo todos los días. Por eso les vuelvo a repetir lo importante que es para mí este tema bastante desconocido de la guerra cognitiva. Y esta información es clave para poder entender cómo funciona el tema de la militarización del dominio cognitivo que están utilizando varios países para poder llevar este estadio de guerra, si se quiere, ya a otro nivel, donde la guerra cognitiva señala de manera clara un alejamiento de lo que conocemos como la militaridad, como el tema militar convencional y la difusión de la guerra. Ahora están personalizando de manera masiva varios modos de comunicación e información en línea, y la guerra cognitiva aquí en este contexto se ejecuta mediante la utilización de diferentes plataformas de redes sociales. Ahora la guerra está en tu mente. Importan los mensajes que pones, las creencias que tienes, los puntos de vista, y todas las narrativas que confluyen ahí pueden utilizarse para persuadir, para modificar y para poder obtener ventajas cognitivas sin tener que recurrir a la fuerza o a la coerción directas o a un enfrentamiento cinético. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos, quédate muy atento y nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima. Nuestro trabajo se financia de manera independiente gracias al aporte de nuestros suscriptores y de la gente que valoriza nuestro trabajo. Es muy probable que si nos has apoyado económicamente, si has compartido el video, le has dado like, tú seas parte de cada segundo de lo que acabas de escuchar. Pero lo más importante para nosotros es poder tener un apoyo mensual consistente, y por eso hemos creado un sistema de membresías al que puedes acceder para apoyarnos desde solo $5 mensuales o 3.500 pesos chilenos, para que podamos seguir haciendo contenido como este y seguir manteniéndonos independientes. En la descripción del video vas a poder encontrar todos los enlaces para poder apoyarnos y también para poder entrar en nuestro sistema
de suscripciones en www.contraculturatv.com. Muchísimas gracias y gracias por tu apoyo.